Ahora explicar la personalidad tipo 9. El 9 es el que está en medio del centro visceral, por lo tanto es el que está más fuera del contacto con la problemática de este centro, que es un problema de relación. Recordemos, el 2, 3 y 4 tienen problemas con sus sentimientos. El 5, 6 y 7 tienen problemas con sus actos, en lo que hacen, les cuesta mucho actuar. A estas personas les cuesta mucho trabajo relacionarse con los demás. El origen de la niñez positiva a ambos padres. Esto quiere decir que el 9 no tuvo conflictos en su niñez ni con su papá ni con su mamá. Se sintió querido por ambos padres. Mensaje que recibieron: te amo si eres dependiente de nosotros. Lo que evitan es el conflicto y el pleito. Con tal de no verse en situaciones de conflicto, aceptan lo que sea. O sea, son personas que no les gusta pelearse. Llega tu marido y te dice, vamos a tal lado. Sí, mi amor, lo que tú quieras, ¿no? O sea, con tal de darle gusto al otro, con tal de no tener pleitos y no tener conflictos, aceptan lo que sea. Niegan las cosas que están sucediendo para evitar el conflicto. Lo que desean, tener una relación, tener unión con el otro. Les gusta tener una unión profunda con otras personas y viven a través de esas personas con las cuales se unen. Complacen fácilmente a los demás. Por eso les decía yo que el 9 le gusta escuchar a los demás, porque es muy complaciente. Todo lo que le gusta a la otra persona, se lo da, ¿no? Complacen fácilmente a los demás. La pasión, el gran defecto del 9 es la pereza, porque todo les ha sido muy fácil. El 9 normalmente ha conseguido todo fácilmente, por eso les da flojera. No tuvo que luchar por tener el cariño de sus padres, como el 2, por ejemplo, que tuvo que servir, o como el 3, que tuvo que tener éxito, o como el 1, que tuvo que ser el primero. La virtud es la paciencia, son pacientes a morir, aguantan todo, ¿no? O sea, son personas de mucho aguante. El miedo básico es la separación, el quedarse solos. Lo peor que le puede pasar a un 9 es que lo abandonen. Lo que le tiene miedo es el abandono. Es muy importante para el 9 el sentirse unido a la otra persona, por eso complacen mucho, porque no les gusta el conflicto. Precisamente porque tienen miedo a perder a los demás, ceden ante todo lo que les pide la otra persona. Y lo que les gusta es hacer feliz a la otra persona. No necesitan, como el 3, de la continua admiración de todos. Al 9 le vale sombrilla si lo admiren o no lo admiran, ¿no? Cuando a un 9 vienen y le dicen, no, tú eres lo máximo, sensacional, como que a él no le da mucha importancia a eso. Necesitan una persona y nada más, porque ellos están muy seguros de sí mismos. Ellos no necesitan tener muchos amigos como el 3 o como el 2. La tentación característica, es decir, la máscara que utiliza el 9, ser demasiado acomodaticios porque no les gusta el conflicto. Es decir, como no les gusta estarse peleando, dicen, bueno, ya, cedo y me acomodo. Con tal de no tener conflictos, se acomodan. El sentido del yo, son las personas que dicen, yo soy una persona pacífica y estoy en paz. El 9 normalmente es una persona que no le gusta el pleito, entonces es una persona pacífica. Y para esto, y para un 9 es muy importante sentir paz y tranquilidad interior. Características, el 9 es introvertido. Acuérdense que el 5 también es introvertido y es el más introvertido. El 9 es introvertido, pero no tan introvertido. No tanto como el 5 ni como el 4. Acuérdense, los introvertidos son el 5, el 4 y el 9. El más introvertido es el 5, el menos introvertido es el 9. Por eso un 9 se lleva muy bien con un 5. El 5 es introvertido, el 9 es perezoso, ¿no? ¿Por qué les digo que un 5 se lleva bien con un 9? Fíjense que hasta para organizar una fiesta esto lo deben tener en cuenta, ¿no? Llega un 5 a tu casa, siéntalo junto a un 9, porque si no se te va a ir rápido, ¿no? Porque el 9 te lo escucha y dice sí, y le da tole con el dedo, ¿no? Ellos suplantan el conflicto y esto implica un problema porque piensan, si no hago nada, se va a solucionar solo el problema, ¿no? O sea, déjalo, solito se soluciona. Como aquel señor que tenía una televisión que se le echó a perder y cada mes iba y la prendía a ver si ya se había solucionado el problema y prendía sola, ¿no? Ellos dejan pasar el tiempo, ¿no? Ahorita los que deben, los 9 así le hacen.
los que deben a los bancos y a su tarjeta de crédito y tienen hipotecada su casa, nunca se han presentado al banco, solito se va a arreglar, solito se va. Cuando yo vaya me van a decir que ya no debo nada, ¿no? Ilusos. Son sumamente optimistas. Ellos piensan que todo se soluciona, que no hay que preocuparse tanto. Por eso vivir con un 9 es desesperante. Acuérdense que decíamos con respecto al 3, ¿no? El 3, como es muy hiperactivo y es impulsivo, siempre está motivando al 9 a que haga las cosas, ¿no? Precisamente por eso un 9 que vive con un 3, el 3 se desespera ante el 9, ¿no? Porque el 3 quiere soluciones rápidas y el 9, no te preocupes, solito se va a arreglar. No se dan cuenta que con esta forma de actuar dan la impresión de una completa y total indiferencia. O sea, un 9 que vive con un 3 o con un 2, el 3 y el 2 se van a desesperar con el 9. Y le va a decir, oye, es que eres indiferente, muévete, haz algo, ¿no? Y esto es difícil para un 2, por ejemplo. El 9 tiene falta de energía y lo que necesita es lo que lo empujen un poco. Pero tampoco les gusta que los estén empujando mucho, ¿no? Les gusta que les den un empujoncito, y ya que le empujen, ya como que por inercia sigue caminando. Pero no le gusta que le estés diciendo, ve, 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 ¿verdad? Una vez que los empujan, siguen haciendo lo que tienen que hacer, sobre todo si tienen un ala de un 1. Atención, las dos alas de un 9 son buenas, desde luego porque las dos son positivas, pero en este caso, ¿por qué? Porque como vamos a explicar al rato, el 1 es muy activo y tiene mucha fuerza de voluntad, entonces eso ayuda un poquito al 9, y el 8 también, un poco menos que el 1, por eso yo digo que a veces es mejor tener ala de 1, que un 9 es mejor que tenga un ala de 1 con un ala de 8, porque los dos empujan al 9, ¿no? Como me decía una señora cuando un día estaba dando este curso, ¿no? Oiga, padre, y no habrá un 9 puro que no tenga ala ni de 1 ni de 8, porque mi marido es 9 puro, o sea, nadie lo empuja, ni el 1 ni el 8, dice. Es tan flojo el sinvergüenza que no tiene alas. No, le dije, no, alguna ala debe de tener, ¿no? Son personas agradables para estar con ellas, porque siempre te escuchen y no te discuten nada, ¿no? Sí, cómo no, ¿no? Tienen mucha paciencia, pueden estar horas oyéndote y no se cansan, ¿no? Te oyen, pero no te escuchan, es decir, no se involucran, están ajenos al problema. Como no es apasionado, es un buen mediador, un buen intermediario. Por eso un 9 es buenísimo para arreglar conflictos. Si están peleando dos personas, inmediatamente el 9, como es muy objetivo y analiza todo, siempre va a estar diciendo a los dos, no, escucha, esta persona tiene razón por esto y esta también, no se estén peleando. Es muy conciliador. Ve lo justo de cada uno y juzga objetivamente, sin apasionarse. Por eso son buenos líderes. Porque el líder no nada más es el que grita, el líder es aquel que sabe conciliar a los demás. Tienen una gran facilidad para ponerse en el lugar de la otra persona, por eso son buenos intermediarios. El 9 también es empático porque siempre dice, oye, ponte en el lugar de la otra persona, entiéndela. Sin embargo, no puedes contar con ellos al 100%. ¿Por qué? Porque te dicen que sí lo van a hacer y no lo hacen. Por eso un 9 tienes que tenerle mucho cuidado, ¿no? Porque te va a decir que sí, pero no te dice cuándo, ¿no? El 9 vive hoy su realidad y el futuro es inmediato, ¿no? O sea, al 9 no le puedes decir, esto lo quiero para dentro de 5 días, porque dice, pues falta muchísimo, ¿no? Por eso al 9 le tienes que decir, lo quiero para ahorita, porque para él no hay futuro, Para él hay hoy, mañana quién sabe qué va a pasar, me dar un infarto, ¿para qué planeo el futuro, no? Por eso dice, el 9 vive hoy su realidad y el futuro es inmediato. No le puedes hablar para que haga las cosas dentro de un mes, sino para mañana. Cuida, lo peor que te puede pasar es que le digas a una, aunque tenga agenda, la apunta pero no ve su agenda y se olvida. No le digas, dentro de 2 meses vas a tener que ir a pagar esta cosa en el banco. Ya te fregaste, no la va a ir a pagar. Se lo tienes que decir el día anterior. Ni siquiera le des el dinero porque no lo va a hacer, ¿no? Muy rara vez tienen sentido de culpa. Porque ellos además nada tienen que... Oye, yo hice lo mejor de lo posible. ¿Por qué me estás echando la culpa si yo no la tuve? Y por eso muy rara vez se disculpan. Los 9 no se disculpan. ¿Por qué me voy a disculpar si yo no hice nada malo? ¿No?
Yo hice lo mejor que pude. Al 9 hay que decirle, pues qué poco pudiste, baboso, ¿no? En esto se distinguen del 4, que continuamente se están culpabilizando. Es una persona atormentada. El 4, para el 4 todo es culpa. Acuérdense, les puse el ejemplo, ¿no? Llega el marido molesto por algo y el 4 siempre, seguro está molesto por mí. En cambio el 9 llega el marido molesto y dice, quién sabe quién lo molestó, ¿no? Porque yo no, yo le hice bien la comida, lo siento mucho. Son muy pragmáticos y muy fáciles de adaptar ante cualquier situación. Tienen un espíritu de supervivencia increíble, por eso son muy pacientes. Se va la señora, se va la sirvienta, no tienen que comer, él agarra 2 plátanos, se las come y ya estuvo, punto. Así resolvió la mano. ¿Para qué hacer tanta laraca, no? La falta de actividad o la pereza es su gran limitación y por eso dan la impresión de indiferencia. No les gusta el teléfono para conversar. El 9 jamás te va a ver. Y fíjate que ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que va a haber tal cosa, sí, ¿cuánto cuesta? Tanto, punto, ya. 1, 2 y 3, ya. Por eso el 9 se pone fúrico cuando se casa con un 2. Un 9 con un 2 se pone fúrico porque el 2 agarra el teléfono y ya, oye, ya cuelga, ¿no? El 2, el 9 en ese sentido no soporta al 2, pero también el 2 no soporta al 9 porque es medio flojo, ¿no? Bueno. El 9 tiene soluciones tranquilas y pacíficas para todo, y el 2 es muy acelerado. Y vamos a decir, el 9 calmado, solito se va a solucionar. Vas a ver que solo se va a solucionar. A un 2 y a un 6, eso no les gusta porque son inseguros, agresivos e inquietos, ¿no? O sea, un 2 y un 6 les trastorna el 9. El 9 no exige mucho porque no le gustan los conflictos. Si el 9 tiene un ala de un 1, le gustará el perfeccionismo y entonces exigirá más. Por eso es positivo que un 9 tenga ala de 1, porque de alguna manera va a ser activo. Si tiene un ala de un 8, tratará de imponerse más, será más tenaz y constante y un poco más agresivo. Los tipos agresivos tienen un ego muy fuerte. El 9 no es agresivo, por eso su ego es menos fuerte. Los 9 normalmente tienen un ego pequeñito, no son muy así de mucha fuerza, de muy agresivos. Como es muy perezoso, cuando se enfrenta a problemas a los cuales no se puede o no quiere enfrentar, se va aislando y cada vez se va metiendo más dentro de sí mismo hasta ponerse en un estado catatónico. Por eso vamos a ver cuando hablemos de los niveles, el gran problema del 9 es que se queda así solo. Ya. O sea, al principio poquito, deja de actuar hasta que no se mueve de su silla, ¿no? Esta es una forma de conservar la unión con el otro, porque va a estar acostado todo el tiempo, ¿no? Estoy contigo, pero acostado, ¿no? Los que se aíslan tienen la forma de hacer que los demás se ocupen de ellos. El 9 es muy eufórico, el 9 no es muy eufórico, le falta vitalidad, no tiene una energía muy fuerte, ¿no? O sea, es como que es una persona lenta, ¿no? Siempre se disculpa de no hacer las cosas. Es la clásica persona que dice la frase, no me lo vas a creer, ¿no? Siempre encuentra un pretexto para no hacerlas. Es que tuve mucho trabajo, es que no pude, es que la camioneta, es que se me ponchó la llanta, es que llovió, es que el día nublado me deprime, etcétera, ¿no? Necesitan hacer ejercicios, pero un ejercicio no muy fuerte. Por ejemplo, caminar. A un 9 lo que se recomienda es de que amanezca y se levante, camine aunque sea por la casa, la manzana en su casa, así, y ya, y eso le va a dar vitalidad. Porque normalmente un 9 cuando despierta lo primero que hace es prender la televisión y ver su programa y mientras se levanta, es lentísimo el 9. Se le aconseja que camine todas las mañanas para adquirir energía. El 9 no siente ni ira ni coraje, como el 8 o el 1. Trata de que se les resbale todo para no tener que confrontarse. Es una persona sumamente encantadora para vivir familiarmente o en amistad. Es muy buen amigo, ¿no? El 9, así como el 6, su característica también es la fidelidad, el 9 también es la fidelidad. Y además es muy crédulo. O sea, el 9 es muy confiado. Por eso un señor que está casado con una 9, su marido se puede ir a donde sea, etcétera, y llega y le dice que se fue de viaje, etcétera, y él a lo mejor se fue con otra vieja, y la vieja se lo cree. No, mi amor, yo se lo creo. Te demuestra que está a gusto contigo. Les gusta complacer a los demás, sobre todo a los que les gusta platicar mucho.
quieren mucho a la gente, pero no demuestran muchas emociones. El 9 no es, quieren mucho a la gente, pero no te van a estar apapachando como el 2, ¿no? Quieren mucho a la gente, pero no te están diciendo, bravo, padre, yopi. No. A no ser con sus seres queridos, no, claro, ¿no? O sea, su núcleo así de apapacho es muy, muy limitado. Son sus hijitos y su esposo y a lo mejor a su mamá y punto. Párale de ahí, ¿no? Les da miedo la enfermedad o la muerte. Les tienen pavor. El 9, como todo mundo le tiene miedo a la muerte, pero el 9 de una manera especial. Tienen una gran aceptación sin embargo, tienen una gran aceptación para con el dolor, la enfermedad o la muerte. Les tiene miedo, pero la aceptan cuando se presenta. Es una persona dependiente, pero de una sola persona, no de muchas, y quiere la unión con ella. En realidad es muy independiente el 9. Podrás dominarlo externamente, pero dentro de él nadie lo domina. Tú le podrás decir al 9, y me haces esto, y me haces lo otro, no sé qué. Y el 9, sí, pero vete al carajo. Sí, pero no te voy a hacer caso. Te dice que sí, pero nanay. Eso. No tienen necesidad de sentir cariño o dependencia de mucha gente. Con sus hijos o su esposo o su esposa les basta. Las relaciones se dan de maravilla cuando la otra persona tiene un tipo de personalidad que es un ala suya, porque tienen cosas en común, claro, como todos, ¿verdad? Es decir, si la persona es 9 y su esposo es 1 o es 8, sensacional, porque entonces se van a complementar. Por ejemplo, un 9 con un 1, porque el 1 es de una de las alas del 9, o un 9 con un 5, porque tienen cosas, perdón, no con 9 con 5, un 9 con un 8, porque tienen cosas en común. Los dos son introvertidos. No así con un 4, que es sensible e intuitivo. No le gusta solucionar las cosas, disfruta la melancolía y vive del pasado. El 9 es pragmático, no es nada melancólico. Esto que les dije anteriormente es del 4, no es del 9. El 4 es sensible, intuitivo, no le gusta solucionar las cosas, disfruta la melancolía y vive del pasado. Por eso no se lleva bien con el 9. El 9 es pragmático, no es nada melancólico, vive el hoy, el presente y el futuro inmediato, todo lo contrario al 4. Los 9 quieren evitar el conflicto, porque viven la vida con un nivel de energía muy bajo y necesitan evitar la tensión. Para ellos la realidad consiste en la armonía. Cuando se producen conflictos, se enfrentan a ellos negando la importancia de los problemas que los provocan. O sea, cuando se presenta un conflicto, ellos dicen, no, es que ese problema no existe. Para ellos la mayoría de las cosas de la vida carecen de gran importancia. Imagínense, ¿no? Porque entonces dan la impresión de que son indiferentes, porque nada es importante para ellos. Los 9 son espectadores típicos de la televisión. Les fascina estar viendo telenovelas y noticias y jueguitos y deportes, etc. Prestan atención a los deportes, al juego de cartas y a colección de chucherías. Disfrutan con una vida estática. ¿Qué significa? Les gusta estar en su cuarto. No hay cosa que más gocen los 9 que estar en su recámara, sobre todo si es grande, ¿no? Por eso un 9 cuando va a construir una casa, en lo primero que piensa es en su recámara, ¿no? ¿Quién sabe cómo va a estar la cocina, la sala, el comedor? Mi cuarto que sea grandota, alfombrado, comodísimo, ¿no? Y se aferran a lo que les resulta familiar. Tienden a retrasarse en sus citas. Híjole, ese es un problema para el 9. El 9 es tremendamente impuntual, incluso a olvidarse por completo de ellas. Oye, que tenemos una cena. Tenemos una cena. No me acordaba, ¿no? Para ellos el tiempo pasa sin más, sin saber a dónde va. Es importante que todo esté bien programado. Para un 9 sí. Me tienes que avisar con anticipación, por favor, ¿no? Les satisface mucho la rutina, eso sí. Hacen una cosa y hacen otra. Lo rutinario, porque significa la ausencia de conflictos. Claro, que si siempre haces lo mismo no te vas a pelear con nadie, ¿no? Y no tener que tomar decisiones. La presencia del 9 puede llevar a otras personas a adoptar la tranquilidad que muchos necesitan. En ese sentido es positivo un 9, porque te da mucha paz. Un 9 te tranquiliza. Tranquiliza al 2 que es acelerado, al 3 que es acelerado, al 1 que es acelerado. Para ellos es muy importante la armonía y la paz. La paz siempre es posible. Los 9 son árbitros naturales entre miembros enfrentados de la familia e insisten en la reconciliación. Por eso un 9, sabiéndose 9, debe de tomar ese liderazgo como de aprender a cohesionar a la familia. Porque ante las personas que se pelean, el 9 tiene esa facilidad. Suelen ser imparciales en sus juicios. Ayudan a los demás a ver en perspectiva sus problemas, indicando posibles reacciones exageradas a la situación.
Ejemplos, Santa Teresita del Niño Jesús. Acuérdense, diferente al 3, que es Santa Teresa de Ávila. Esa es otra, esa es fuerte. Esta es Santa Teresita del Niño Jesús, que es lo que se llama, inventó la espiritualidad que se llama la infancia espiritual. Este era un 9 tranquilo, calmado, no hay problema, todo se va a arreglar, Dios es muy bueno, ¿no? El país representativo, cualquier país antes de que entrara la civilización, ¿verdad? Pues sí, porque no necesitan de nada, todo está así, mientras más primitivo sea mejor. Los 9 son dados a esperar, no tienen problemas para ser pacientes, esperan lo que sea, ¿no? Que el curso va a empezar a las 7 y empieza a las 9, y ahí están las 2 horas sentados esperando a que empiece el curso, no hay problema. En cambio un 3 y un 2, oye, ya se pasó 5 minutos, vámonos, sale, vamos a empezar, esperan. Sin embargo, su dificultad radica en la indolencia. Los 9 se sienten tentados a llevar una vida fácil y a sucumbir a su falta de energía porque no consiguen descubrir dentro de sí los recursos que poseen. O sea, como que hasta se infravaloran, no aceptan que tienen fuerza interior para hacer las cosas. Buscan el estímulo externo, esperando que alguien les involucre en algo en vez de vivir de manera dinámica y creadora. Su indolencia, autoimagen pobre que les hace sentirse vacíos. Son personas valiosas, pero se les hace difícil reconocerlo porque creen que no tienen mucho que hacer. Los 9 pueden descubrir su capacidad de liderazgo para tender lazos de unión entre las personas y ayudarlas a trabajar superando conflictos y divisiones. Los 9 tienen una aptitud grande para llevar a los demás el auténtico valor de la comunidad, ayudándoles a descubrir que nada es tan importante como la unión entre las personas. Para ellos, lo importante es la unión entre la familia. El Jesús del 9. Los 9 pueden apreciar la paciencia de Jesús con sus discípulos, que esperan la llegada inminente del reino de Dios, como aparece, por ejemplo, en la escena de la ascensión, ¿no? Los discípulos de Jesús están contrariados porque todavía no han visto la realización del reino que suponía iba a llegar. La sociedad moderna educa a las personas para que esperen resultados inmediatos. Jesús indica en sus parábolas del reino que el ritmo de Dios es como el ritmo de la naturaleza, es lento, es poco a poco. El reino llegará poco a poco, es como una semilla plantada, nos va a decir Jesús, que hunde sus raíces despacio y solo tras un tiempo considerable produce una cosecha. Si hay alguien que fue paciente y sigue siendo paciente, es Jesús, es Dios. Un hombre que ha sido capaz de provocar 2 guerras mundiales como es solo hombre del siglo XX, es como para que Dios ya nos hubiera hecho papilla, ¿no? Y sin embargo nos tiene paciencia, porque una de las características del 9 es la paciencia. Esto indica que la vida de Dios requiere paciencia. El desarrollo de los designios de Dios en el mundo, hecho por Él, requiere tiempo. Unirse a estos designios con la propia vida exige que la persona sea paciente. Jesús promete a sus seguidores la experiencia de verse fortalecidos por Dios mediante la infusión del Espíritu que empujó a Jesús en sus actividades, ¿no? Y Jesús no tuvo el defecto del 9, ¿no? Que es la flojera. Si hay alguien que no fue flojo, pues fue Jesús. Jesús fue un hombre trabajador que luchó, pero al mismo tiempo fue paciente. Hasta aquí la característica.